Desde la eternidad, Dios dispuso tener un pueblo exclusivo sobre toda la tierra. Esa era la intención de Dios. Eso pasó precisamente con Israel, a quien Dios le dijo que iba a ser un reino de sacerdotes y gente santa, como está escrito en Éxodo capítulo 19 y versículo 6. Pero Israel, pese a haber aceptado, no cumplió con lo que se había comprometido. Entonces Dios decidió llamar a personas para que cumplan el mismo papel, pero esta vez escogió a gentiles para convertirlos en el Israel espiritual. De manera que Dios fue llamando a pocas personas para hacerlas su pequeña manada, como nos dice el libro de Lucas en el capítulo 12 y versículo 31. Siempre y cuando todo esto cumplamos con las condiciones y el compromiso que Dios estableció con nosotros para alcanzar el galardón tan deseado que queremos tener. Cuando Dios pone sus ojos en una persona y la llama, previamente la prueba para saber si será digna de dar el premio eterno. Entonces la somete a un riguroso entrenamiento. Eso mismo ocurrió con su siervo Moisés, por ejemplo. La Biblia nos muestra que Moisés iba a superar a todos los hombres en virtud, en inteligencia, en obediencia y en humildad. Requisitos principales, bien sabemos, para entrar en el reino. Moisés estuvo dispuesto a obedecer desde que dijo delante de su presencia: heme aquí, Señor, heme aquí, Padre, ¿qué quieres que haga para obedecerte? Por si fuera poco, la Biblia nos muestra, por esa razón, que existen 21 paralelos o semejanzas entre la vida de Jesús y la vida de Moisés. Yo les voy a decir una de ellas. Cuando apenas nació Jesús, sus enemigos querían matarlo. Lo mismo ocurrió con Moisés. Apenas nacido, el faraón dio una orden para exterminar a todos los varones. Como vemos, hay un paralelo. Les invito a que ustedes encuentren las otras 20 semejanzas o similitudes que hay entre Jesús y Moisés. Vamos a analizar ahora la vida de Moisés y vamos a ver qué relación puede tener con nosotros como Iglesia de Dios. Durante la primera etapa de su vida, Moisés desarrolló gran inteligencia y era considerado como el más ilustre de los hebreos. Y a través de las siguientes etapas de su vida, Dios lo fue forjando, lo fue preparando para cumplir la misión que le iba a dar. Sabemos que él fue protegido por la hija de Faraón después de haber nacido, cuando la mamá lo lanzó por el río, quien más tarde llegó a ser reina de Egipto entre los años 1503 a 1483. Y cuando su madre adoptiva murió, entonces Moisés atendió la represión del pueblo de Israel, que estaba sujeta a los egipcios. También su madre biológica, Jocabed, desde muy joven le enseñó la fe de Abraham. Y Moisés mantuvo esa enseñanza, confirmando lo que se encuentra escrito en el libro de Proverbios. Vayamos a Proverbios. Aquí está Proverbios, capítulo 22. Proverbios capítulo 22 y versículo 6. ¿Qué dice? Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Su madre infundió de tal manera en la niñez de Moisés, que las tradiciones de Egipto, con todos sus atractivos paganos, no pudieron borrar
de su mente aquellas primeras impresiones de enseñanza que le había dado ella. Y pese a que recibió una excelente educación en Egipto, ni así pudo trastornar su juicio, ni le hizo perder la fe en Dios desde su niñez. Esto se encuentra escrito precisamente en el libro de Hebreos. Todas las afirmaciones que hago están registradas en la Biblia y en la historia de Moisés. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. Aquí está la confirmación de lo que acabo de decir. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Eso dice el libro de Hebreos. En sus primeros 40 años, estando en Egipto, Moisés aprendió ciencias académicas, siendo educado en los Harvard o en las Sorbonas que tenía Egipto entonces. Y eso le iban a ser muy útiles para desempeñar el papel que Dios le tenía preparado y que él todavía lo ignoraba. Dios lo fue madurando, lo fue puliendo y bruñendo poco a poco como un espejo, porque Dios se había propuesto educar el ojo y la mente de Moisés para que sea capaz de percibir el otro lado del tiempo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 10. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 10. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que alcanzan madurez en la fe, no sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo que perecen, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta de Dios que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él predestinó todo esto para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¡Qué maravillas! Vamos a ver entonces, hermanos, todos aquellos que de nosotros alcancemos el reino. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Obvio, porque sabemos, conocemos estas cosas. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Debemos estar muy agradecidos nosotros, hermanos, precisamente porque tenemos ese privilegio. Dios nos ha dado ese privilegio. Pasemos a ver ahora cuáles son los atributos que Dios le dio a Moisés desde su juventud hasta su vejez. Había una razón poderosa para ello, porque Dios no podía confiar en una persona a quien, por mucho que haya dicho, heme aquí, Señor, confía en Él y le entregue una enorme responsabilidad de sacar a su pueblo de Israel de Egipto y de guiarlos, nada menos que por 40 años por el desierto. Él fue educado con gran esmero en la ciudad de Hielópolis, donde había una escuela de sacerdotes, y ahí se encontraba la cuna de la civilización de entonces. Ahí los egipcios desarrollaron muchas ciencias, como ser medicina, matemáticas, astronomía, construcciones que fueron únicas en su época, y los sacerdotes de Hielópolis
eran considerados como los más sabios de todo Egipto. Y ahí estuvo precisamente Moisés. Hechos, capítulo 7, versículo 22. Hechos capítulo 7 y versículo 22 dice: Moisés fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios y llegó a ser poderoso en palabras y obras. En realidad, Moisés fue educado como un príncipe de Egipto. Dios iba a establecer un pacto con él, pero paso a paso. Primer atributo que Dios le dio a Moisés: el conocimiento de las leyes físicas. Era necesario que él haga para cumplir la primera parte de la misión que él tenía. Moisés aprendió a ser un excelente calculista de su tiempo. Aprendió matemáticas para aplicarlo después en su trabajo. Él necesitaba conocer los parámetros de la física que controlan la gravedad, por ejemplo. También aprendió álgebra a fin de tener suficientes bases científicas y técnicas. Las matemáticas en el antiguo Egipto eran una rama de la ciencia que más desarrollo tuvo y que pudieron ser estudiadas a partir del papiro Rhind, que continúa las reglas del comportamiento de la naturaleza, revelando de esta manera todo lo que existe. Por entonces era como un manual de consulta. De esa manera Dios le fue dando a Moisés un segundo atributo: ingenio. Este segundo atributo era muy necesario para mover enormes y pesados pedrones para construir la ciudad de Faraón. De esa manera Moisés fue aplicando sus conocimientos de matemáticas, de física, de mecánica e hidráulica. Según Heródoto, los egipcios también fueron padres de la geometría, y gracias a sus monumentos y sus papiros sabemos que disponían de un sistema de numeración adicional que les permitía trabajar con fracciones inversas, cosa que nunca se había hecho antes. Entonces apareció el número pi, 3, 14, 16, y también el uso de las raíces cuadradas. Las tablas aritméticas, los problemas del álgebra y las aplicaciones prácticas con pesos y medidas también fueron muy útiles en su tiempo. De esa manera Moisés fue desarrollando ingenio, talento e inteligencia, asimilando todos sus conocimientos y capacitándose de esta manera para tener un tercer atributo, para ser un magnífico constructor. Moisés ideó sistemas de transporte en base a troncos deslizantes y aceites lubricantes para mover y desplazar enormes pedrones, porque de otra manera hubiese sido imposible construir la ciudad del faraón. Había una razón entonces por la que Dios lo fue educando de esa manera. Además, los registros históricos mencionan que Moisés utilizó sus conocimientos de hidráulica para diseñar y construir varios canales a fin de proteger los desbordes del río Nilo. También la historia dice que construyó muros en medio de las ciudades y terraplenes de tierra para proteger las zonas de cultivo. Casi todos los edificios reales y públicos en el Antiguo Egipto, fueron construidos por los esclavos israelitas. Por entonces, el uso del ladrillo crudo, cocido al sol, era universal tanto en el Alto como en el Bajo Egipto. Los tres primeros atributos destacaron a Moisés en medio de su pueblo. Y de esa manera, Dios lo fue preparando para darle un cuarto atributo: un experto guerrero. De pronto había llegado el momento en que Moisés manifieste su capacidad de guerrero también, porque sorpresivamente sus vecinos etíopes invadieron su territorio y realizaron algunos saqueos. Entonces los egipcios, indignados, salieron a vengar las ofensas del agresor, pero fueron vencidos por los etíopes. La ambición etíope era tal que al haber invadido parcialmente, sometieron a Egipto y lograron su objetivo.
Entonces designaron a Moisés para ocupar el cargo más importante en el gobierno egipcio. El historiador Flavio Josefo afirma que Moisés comandó el ejército desde el sur, porque había alcanzado considerable poder y fama que de otra manera difícilmente se hubiera hecho cargo de una tarea tan gigantesca como el rescate de Israel de manos de los egipcios. Y viendo que se encontraba debidamente capacitado, entonces el faraón lo nombró jefe del ejército egipcio. Este atributo le iba a servir muchísimo, porque Moisés fue persuadido por faraón para asumir el mando total del ejército. Su base de operaciones fue precisamente Tebas. Moisés condujo a su ejército contra el invasor ante los etíopes antes que ellos se dieran cuenta de sus planes. Él lo hizo con mucho sigilo y en secreto. Su ejército no marchó por el río Nilo, sino por tierra, como prueba de su estrategia militar. Cuando llegó a un lugar donde no se podía cruzar por la excesiva cantidad de serpientes venenosas, entonces Moisés ideó una sensacional estratagema para sacar al pueblo sin daños. Hizo canastos de corteza de papiros y los llenó de aves zancudas llamadas ibis. Los híbridos se alimentan de moluscos fluviales, de reptiles y de víboras. Se los llevó consigo y cuando llegó al lugar los dejó en libertad y por ese medio repelió el ataque de los reptiles, porque los híbridos tuvieron suficiente comida para saciarse. Después Moisés cayó sorpresivamente sobre los etíopes, les presentó batalla y los venció destruyendo sus ciudades y ocasionando gran matanza entre los etíopes. Estos se retiraron hasta la ciudad de Saba, en Etiopía, derrotados totalmente. Entonces los egipcios volvieron a su patria victoriosos. Este pasaje que estoy mencionando también se encuentra en la película de los 10 mandamientos. Ahí está precisamente Moisés llegando triunfante después de haber vencido a los etíopes. Sin sospecharlo luego, a partir de entonces la vida de Moisés habría de cambiar por completo. Es decir, ya había cumplido un ciclo. Entonces Dios ahora lo tenía que preparar para el siguiente. Sexto atributo, lo hizo pastor de ovejas. Cuando cumplió 40 años, sintió el deseo de visitar a sus hermanos israelitas. Y al ver que un egipcio castigaba y maltrataba a un esclavo israelita, lo defendió y mató al egipcio, vengando de esa manera al israelita oprimido. Esto se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 2 y versículos 11 al 14. Habiendo oído Faraón la muerte del egipcio, trató de matar a Moisés. Entonces Moisés tuvo que huir y se fue a la tierra inhóspita de Madián, como dice Éxodo 2:15. En Madián Moisés trabajó como pastor de ovejas, cuidando los rebaños de su suegro, nada menos que por otros 40 años. De modo que los primeros 40 años ya se habían cumplido. Ahora Dios se lo lleva al desierto para cuidar ovejas como pastor por otros 40 años. Más tarde la cualidad de pastor le iba a servir porque iba a necesitar resistencia para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. Dios tenía un propósito y Él lo estaba preparando paso a paso. La Biblia nos muestra que desde entonces Dios estaba preparando para ser guía de su pueblo, aunque Moisés no sospechaba lo que iba a hacer después. Es muy interesante analizar la vida de Moisés para descubrir una nueva perspectiva de su vida y también de la nuestra, queridos hermanos, porque Moisés no puso su corazón en las cosas del mundo, sino que Dios lo fue madurando, lo fue puliendo en una forma impensada. Eso mismo Dios hace con nosotros, como lo vamos a ver más adelante. ¿Y cómo lo hizo Dios con Moisés? Lo confinó en el desierto por 40 años, pastoreando ovejas como símbolo de un propósito muchísimo mayor que debía cumplir
más tarde. Vemos que el proceso que Dios utiliza con sus siervos es muy interesante, porque cuando Él pone los ojos en una persona, le quita todo lo que tenía antes y luego lo humilla hasta lo profundo del abismo. ¿Por qué Dios hace eso? Porque ahí mismo Dios iba a sacar a una nueva persona, y eso es lo que también hace con nosotros. De esa manera, el nuevo Moisés fue madurando hasta quedar pulido como un espejo, bien preparado y listo para conducir al pueblo de Israel por el desierto por otros 40 años más. Y cuando estuvo listo, su accionar fue distinto, habiendo cambiado de un verdadero siervo. Ya no era el Moisés de antes, ahora era el Moisés como un verdadero siervo. De esa manera Dios hizo de Moisés un experto en letras y poesía. Ese fue el séptimo atributo que Dios le dio. Porque no solo escribió los 5 primeros libros de la Biblia, conocido como el Pentateuco, donde encontramos una perfecta armonía de los hechos de Israel, al describir en forma cronológica, empezando por los padres antediluvianos, hasta que Israel estuvo a punto de ingresar en la tierra prometida. Además, Moisés fue un exquisito poeta, como resultado de su excelente educación que había recibido en Hielópolis. Ello queda demostrado cuando leemos el capítulo 32 de Deuteronomio, donde compuso con gran inspiración, precisión y maestría varios versos hexamétricos de alabanzas y agradecimiento a Dios por los muchos favores que Dios hizo por su pueblo, como un cántico de despedida, porque Dios le permitió llegar hasta las mismas puertas de la tierra prometida, enfrente del río Jordán, cuando le dijo que suba al monte Nebo, a la cumbre del Pisgá, para ofrecer el pasaje en la tierra de Canaán, la cual iba a heredar Israel. Y no solo eso, Moisés también escribió el Salmo 90, mostrando un abierto contraste entre la eternidad de Dios y la fragilidad del ser humano. Salmos, capítulo 90, Moisés solamente escribió un solo salmo, el Salmo 90 precisamente. Salmos 90, ahí está, es la iniciación del libro cuarto de Salmos. Dice: Salmos 90, versículos 1 al 5. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formaran la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves a convertir en polvo al hombre y dices: convertíos hijos de los hombres. Ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. Dios exhortó de esa manera a Moisés escribir estos versículos llenos de sabiduría, asegurando que él sería su gran apoyo. De esa manera Dios lo convirtió y le dio el 8º atributo, líder del pueblo, dándole la responsabilidad de enfrentar a Faraón y su corte para sacar a los hijos de Israel de Egipto. Dios le entregó esa misión desde que puso sus ojos en un hombre que, si bien adquirió excelente educación, pero al principio no estaba preparado para ser un verdadero líder. Dios le dio la cualidad que le faltaba, porque necesitaba habilidad para conducir a Israel por el desierto, nada menos que por otros 40 años. Un líder es algo que inmediatamente se refleja en el pueblo, porque cuando los justos ejercen buen liderazgo, el pueblo se alegra, mientras que cuando domina el malvado, el pueblo sufre. Esto lo encontramos precisamente en el libro de Proverbios, capítulo 29,
casi al final de Proverbios, capítulo 29, que dice, y para cumplir, que dice, que el pueblo se alegra el pueblo sufre cuando domina el malvado, pero se alegra cuando tiene un buen liderazgo. Y para cumplir su liderazgo, Dios lo hizo un humilde siervo de Dios. Este fue su 9º atributo, porque Dios iba a utilizarlo para un fin supremo, superior, y necesitaba las cualidades de un siervo humilde, obediente y virtuoso. Por esa razón, el libro de Números, capítulo 12, ¿sí?, dice lo siguiente: Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Sabemos que la mansedumbre es el 8º componente del fruto del Espíritu, como dice Gálatas en el capítulo 5 y versículos 22 al 23. Dios siempre pone sus ojos en siervos que muestran humildad. Él rechaza a los soberbios, Él rechaza a los que le hacen afrenta. Isaías capítulo 66, tenemos otro mensaje con el profeta Isaías. Isaías capítulo 66, el último capítulo de Isaías. Isaías 66. Sí. Versículo 2 dice: Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas llegaron a ser, dice el Eterno. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Cuando ya estuvo preparado, Dios hizo de Moisés un juez y consejero de Israel. Moisés juzgaba al pueblo desde la mañana hasta la tarde, porque el pueblo tenía que consultar a Dios cuando tenía un pleito. Entonces Moisés juzgaba entre uno y otro. Pero su suegro Jetro lo recriminó al ver que Moisés juzgaba solo, porque era una tarea muy pesada. Jetro le aconsejó elevar a consideración de Dios y luego le dijo que escoja entre el pueblo hombres virtuosos y temerosos de Dios, para ponerlos como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, para que juzguen cosas pequeñas del pueblo, mientras que los casos graves debían ser puestos a consideración de Moisés, tal como consta en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículos 13 al 22. De esa manera, Dios empezó a actuar con su 11º atributo, hombre de leyes. Fue en realidad como una especie de abogado. Sabemos que Moisés reglamentó las leyes sobre los holocaustos, ofrendas, sacrificios, animales limpios, inmundos, también las leyes sobre la higiene, salud, impurezas físicas, moralidad, santidad, justicia y sacerdocio. Asimismo, bajo inspiración divina, enseñó y reglamentó las fiestas santas que se encuentran en Levítico 23. También les advirtió acerca de las bendiciones o maldiciones que habrían de venir sobre el pueblo en caso de obediencia y desobediencia. De esta manera, Levítico 26, vamos a Levítico 26 porque es muy importante esta instrucción. Levítico 26, sí, aquí está. Versículos 1 al 4, dice: No haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy el Eterno vuestro Dios. Guardad mis sábados y reverenciad mi santuario, yo el Eterno. Si andáis en mis preceptos y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, yo os enviaré las lluvias a su tiempo, y la tierra y el árbol del campo darán su fruto. Cuando Moisés estuvo pleno de sabiduría, entonces Dios lo hizo y le entregó el último atributo, profeta. Los 29 versículos de Deuteronomio 33 tienen un contenido lleno de profecías
sobre la descendencia de las 12 tribus de Israel, las mismas que se cumplieron con el transcurso del tiempo. Para cumplir esa misión era necesario que actuara como un verdadero profeta, porque cuando los israelitas estuvieron sitiados por el poderoso ejército egipcio, enfrente del mar de las Cañas, enfrente de las montañas de Pi y Aerot, culparon a Moisés por su difícil situación, olvidándose que Dios les había dado señales para recuperar su libertad. Les dijo que Dios los iba a sacar de cualquier situación, por muy difícil que sea. Vemos que el trabajo de Moisés fue de primera prioridad, y como resultado fue un líder temeroso de Dios, pese a las dificultades, obstáculos, problemas y murmuraciones del pueblo que mostraba su descontento después que salieron de la esclavitud. Pero en lugar de deprimirse, Moisés aprendió a poner todo en manos de Dios. De esa manera, el humilde siervo nos dejó valiosos ejemplos, de los cuales todavía tenemos mucho que aprender. Debemos entender que los atributos que acabamos de describir no son exclusivos de Moisés, porque existen varias similitudes entre Moisés y nosotros, miembros de la Iglesia de Dios, porque también Dios nos está preparando para que desarrollemos atributos espirituales semejantes a los de Moisés. Vamos a ver cuáles son esos atributos rápidamente. Mientras que Moisés aprendió las leyes físicas, nosotros caminamos por medio de las leyes espirituales. Hay un paralelo entonces. Esto se encuentra en Romanos capítulo 7 y versículo 14, donde afirma que la ley es espiritual. Segundo atributo, Moisés tuvo ingenio. Jesucristo entonces a nosotros nos dará ingenio para restaurar y para embellecer la tierra durante el milenio. Esto se encuentra en Isaías capítulo 61 y versículo 4, que dice que Dios nos va a nombrar restauradores de la tierra cuando venga Jesucristo. Tercer atributo, Moisés fue un magnífico constructor. Nosotros hemos edificado nuestra casa espiritual sobre la roca que es Cristo. Como dice Mateo capítulo 7, versículos 24 al 25, vamos a actuar con prudencia. Cuarto atributo, Moisés fue un experto guerrero. En cambio, para nosotros, nuestra guerra espiritual es contra principados, gobernadores y potestades de las tinieblas, como nos dice Efesios en el capítulo 6, versículos 12 al 17. Estamos peleando contra huestes de maldad. Quinto atributo, Moisés fue jefe del ejército egipcio. En cambio, nosotros sufrimos penalidades como buenos soldados de Cristo. Esto se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 4. Es decir, nosotros agradamos a Dios y no nos mezclamos con las cosas de este mundo. Sexto atributo, Moisés fue un pastor de ovejas. Nosotros nos preparamos para ser pastores y guías porque recibimos un buen alimento. Hebreos 5:12 dice que nosotros nos alimentamos con un alimento sólido, y ese alimento sólido va a estar a disposición de toda la humanidad después. Séptimo, fue un experto en letras y poesía. Las escrituras estarán en nuestras mentes en el reino de Dios. No vamos a necesitar de llevar una vida en nuestra mano. Todo lo vamos a conocer. Es decir, como dice Juan en el capítulo 16 y versículo 23, vamos a tener la capacidad de enseñar a todos. Octavo atributo, Moisés fue el líder del pueblo. Nosotros, como reyes y sacerdotes, traeremos honra, gloria y honor en la santa ciudad que viene del cielo. Como dice Apocalipsis 21-24, en la Jerusalén celestial.
Noveno atributo. Moisés fue un siervo de Dios. Nosotros recibiremos autoridad sobre las naciones para servir a la humanidad con humildad y con amor. Apocalipsis 2, versículos 26-27 dice que Él nos entregará una barra para corregir. No vamos a corregir brutalmente, sino vamos a corregir con amor. Décimo atributo. Moisés fue un juez y consejero de Israel. Nosotros vamos a ser maestros y consejeros de la humanidad y vamos a trabajar con justicia y equidad. Por eso Isaías en el capítulo 30 y versículo 20 dice que todas las naciones verán a sus maestros. Esos maestros vamos a ser los que de nosotros ingresemos en el reino. 11. Fue un hombre de leyes. Como sacerdotes, entonces, vamos a enseñar las leyes de Dios, vinculando a Dios con la humanidad. Vamos a ser un puente, como Jesucristo lo fue. Esto se encuentra en Isaías capítulo 61 y versículo 6. Vamos a ministrar a las naciones. Es un poderoso trabajo que vamos a tener durante el reino. Finalmente, el último atributo fue que Moisés lo hizo profeta. Moisés fue profeta de Dios. En el reino vamos a tener la capacidad de profetizar a las naciones. Joel capítulo 2 y versículo 28 dice: el Espíritu será derramado en toda carne, y nosotros vamos a enseñar porque ya las personas estarán predispuestas para aprender en el reino. Como vemos, los atributos físicos y espirituales de Moisés se cumplirán en nosotros cuando Jesucristo venga y establezca su reino. Así que debemos entender desde ahora, Dios nos está moldeando como arcillas vivas, preparándonos para tener abundantes atributos espirituales en el reino de Dios. Ese es nuestro glorioso potencial, queridos hermanos, que nos permitirá ser hijos de Dios en medio de su familia espiritual.